Operaciones con fracciones. Las fracciones en su significado más simple nos indican el número de partes que tomamos de un todo al que llamamos unidad. Expresiones de una fracción. Una expresión fraccionaria es el cociente de dos expresiones algebraicas. El dominio de una expresión fraccionaria es el conjunto formado por todos los valores de la variable o variables que hacen que la expresión fraccionaria sea un número real. Por ejemplo, ¿qué parte de este pastel se ha retirado? 3 por A es igual a 10. ¿Qué número corresponde a A? Necesitamos otra clase de números para contestar estas dos preguntas, ya que no hay ningún número natural con que podamos expresar la respuesta. Entonces, ¿qué números vamos a utilizar? Por eso definimos lo siguiente. Toda fracción consta de dos términos, el denominador, que indica las partes iguales en que está dividida la unidad, y el numerador, que indica el número de partes que se toma. Ustedes pueden ver aquí, en la parte superior tenemos al numerador, y en la parte inferior está el denominador. Ahora bien, vamos a hablar acerca de la clasificación de estas fracciones. Hasta el momento todas las fracciones con que hemos trabajado han presentado al menos la unidad entera. Puede observar que el numerador siempre ha sido menor que el denominador. Esta fracción se conoce como fracción propia. Son fracciones propias las que tienen numerador menor que el denominador. Es decir, si A es menor que B, A sobre B es una fracción propia. Pero también podemos usar fracciones para presentar cantidades que son mayores que la unidad. Vamos a ver un ejemplo. Unos jóvenes realizaron una fiesta y compraron 3 pizzas, divididas en 8 pedazos iguales de cada una. Si habían 21 jóvenes presentes y cada uno comió un pedazo, ¿cuántas pizzas comieron? En esas figuras de aquí podemos ver que estamos representando las 3 pizzas de 8 pedazos. Las sombreadas representan los pedazos de pizza que se comieron los jóvenes, ¿verdad? Entonces, como habían 8 pedazos en cada pizza y comieron 21 pedazos, las fracciones que representan en la parte que comieron es 21 octavos. En este caso, el numerador es mayor que el denominador, lo que nos lleva a otra definición, fracciones impropias. Dice que son fracciones impropias las que tienen el numerador mayor o igual que el denominador, es decir, si A es mayor o igual a B, entonces A sobre B es una fracción impropia. Un ejemplo, vamos a representar la fracción 5 tercios. ¿Cómo se darán cuenta el numerador que 5 es mayor que 3? Entonces es una fracción impropia, ¿verdad? En esa figura se representa de esta forma. Ahora bien, es importante también mencionar las expresiones mixtas de una fracción impropia. Todo número que se puede expresar como la suma de un número natural más una fracción se llama número mixto. Conversión de una fracción impropia en mixto o natural. ¿Cómo se hace esto? Vamos a ver. Toda fracción impropia es igual a un número mixto o natural. El natural del número mixto es el cociente de la división del numerador entre el denominador de la fracción. La fracción de números mixtos tiene como numerador el residuo de la división y como denominador de la fracción impropia. Si no ha quedado claro hasta ese momento, vamos a ver un ejemplo. Dice, convierta la fracción impropia 7 tercios a un número mixto. Al dividir 7 entre 3, resulta el cociente 2 y con residuo 1. Entonces nos están diciendo que 7 tercios es igual a 2 un tercio. Al dividir 7 entre 3, nos dio un cociente de 2. El cociente de la división va a ser nuestro número natural del número mixto, ¿verdad? Y el residuo va a ser el numerador del número mixto. ¿Qué pasa con el denominador del número mixto? Va a ser el mismo que teníamos en la fracción original, es decir, 3. Ahora bien, vamos a ver cómo se hace lo contrario, ¿verdad? La conversión de un número mixto en fracción impropia. Todo número mixto es igual a una fracción impropia. El denominador de la fracción impropia es el de la fracción. Ese no va a cambiar, ¿verdad? Para obtener el numerador de la fracción impropia se multiplica el número natural por el denominador de la fracción y al producto se le suma el numerador.
Vamos a ver esto con un ejemplo. Tenemos el número mixto 3/4 y lo queremos convertir en una fracción impropia. Vamos a multiplicar el número natural, 3, por el denominador de nuestra fracción. Sería 3/4. A su vez, a este producto se le suma el numerador de nuestra fracción, que en este caso también es 3, ¿verdad? Entonces, 3/4 es 12. Si le sumamos 3 del numerador, eso nos da 15. ¿Qué pasaba, dijimos, con el denominador? Simplemente vamos a copiar el mismo denominador de la fracción que acompaña, ¿verdad? O que forma el número mixto. Entonces, en este caso, nuestra respuesta sería 15/4. En el siguiente ejemplo tenemos 9, es el número natural, lo vamos a multiplicar por 3, que es el denominador, 9 por 3. Y le vamos a sumar el 1 del numerador, ¿verdad? 9 por 3, 27, más 1 es 28. Y el denominador simplemente lo copiamos, ¿verdad? Entonces nuestra respuesta sería 28 tercios. Ahora vamos a hablar acerca de la expresión máxima. Frecuentemente deseamos reducir una fracción a su mínima expresión, es decir, que su numerador y denominador no tengan factores comunes. Para reducir o, en otras palabras, simplificar una fracción a su mínima expresión, se dividen sus dos términos sucesivamente por los factores comunes que tenga. Ahora vamos a ver un ejemplo acerca de esto. Tenemos 12/36. Vamos a tratar de simplificar este número, ¿verdad? Esta fracción. Entonces, tenemos dos números. En el numerador tenemos 12 y en el denominador 36. Estos dos números tienen un número en común que los puede dividir a ambos. En este caso es 2. Es decir, si yo divido 12 entre 2, me va a dar 6. Si yo divido 36 entre 2, voy a tener como resultado 18. Entonces, podemos seguir, ¿verdad? Viendo si esto tiene mitad. Es decir, si los números que nos resultaron son divisibles entre 2. El número 6, si lo dividimos entre 2, tenemos como resultado 3. Entonces sí se puede. De igual forma, si nosotros dividimos 18 entre 2, el resultado es 9. Entonces tenemos una expresión mínima. Pero podemos seguir probando si esta expresión se puede reducir aún más. 3 no es divisible entre 2, ni 9 tampoco. Entonces nosotros tenemos que probar con otro número. No tienen mitad, pero tienen tercera, es decir, que ambos se pueden dividir entre 3. Entonces, si yo divido 3 entre 3, el resultado es 1. Y si yo divido 9 entre 3, tengo como resultado 3. Es decir, que yo pasé de 12/36 a 1/3. Esa es la expresión mínima de la fracción que tenemos como ejemplo. Para reducir una fracción no es necesario dividir por factores primos, como hemos hecho en el ejemplo anterior. Es más rápido dividir por el mínimo común divisor, que también se conoce como MCD, por el mínimo común divisor de los dos términos. Entonces vamos a ver un ejemplo y dice, reduzca a su mínima expresión 18/24. Entonces, vamos a pensar en el mínimo común divisor de estos dos números. No como en el anterior, ¿verdad? Que empezamos diciendo si tiene mitad, si tiene tercera, si es divisible entre este número o el otro. Aquí simplemente nos vamos a un número que va a dividir o que nos va a reducir nuestra expresión a la forma mínima, ¿verdad? Que eso es lo que nosotros queremos. En este caso, 18 y 24 tienen un mínimo común divisor. Este número es 6. Entonces, cuando nosotros dividimos 18 entre 6, nos resulta 3, ¿verdad? Y cuando dividimos 4 entre 6, eso nos da como resultado 4. Es decir, que pasamos de 18/24 a 3/4. Entonces, este método es utilizando el mínimo común divisor. Ahora bien, vamos a ver las operaciones, ¿verdad? Ya con las fracciones. Suma y resta de fracciones con el mismo denominador. Al tener el mismo denominador en las fracciones que vamos a sumar o restar, dejamos el mismo denominador y sumamos o restamos el numerador.
Se escucha sencillo, ¿verdad? Vamos a ver. Si sumamos 7 décimos y 10 décimos, dejamos 10 como un denominador de la fracción resultante y lo que sumamos son los numeradores, es decir, 7 más 10, que el resultado es 17, por lo que el resultado de la fracción sería 17 décimos. Aquí lo tenemos y lo podemos ver de una forma más clara, ¿verdad? 7 décimos más 10 décimos es igual a 17 décimos. Simplemente sumamos los numeradores y copiamos el denominador. Ahora bien, suma y resta de fracciones con denominadores, números coprimos, no tienen divisores en común. Para calcular la suma o resta de este tipo de fracciones tendremos que multiplicar los denominadores para hallar el denominador de la fracción resultante. Y para conseguir el numerador tendríamos que multiplicar el numerador de una de las fracciones por el denominador de la otra y viceversa. Y posteriormente sumar o restar el resultado dependiendo del tipo de operación que tengamos que realizar, ¿verdad? Ya sea una suma o sea una resta. Vamos a poner un ejemplo. Sumemos 11 décimos más 2 tercios. Los denominadores son 10 y 3, que son diferentes y no tienen divisores en común, por lo que tendremos que multiplicarlos entre ellos. Entonces la multiplicación de 10 por 3 nos da igual a 30, por lo que 30 será el denominador de la fracción resultante. Para calcular el numerador tendremos que multiplicar 11 por 3, que es igual a 33, y también 10 por 2, que es igual a 20, y sumar dichos resultados, es decir, 33 más 20 nos resulta 53. Este sería el numerador de la fracción obtenida. El resultado final de la suma serían 53/30. En resumen, 11 décimos más 2 tercios es igual a 53/30. Suma y resta de fracciones con un denominador que es divisor de otro. Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Vamos a sumar 13/20 más 3/4. Los denominadores de estas fracciones son diferentes, pero el 4 es un divisor de 20. Podemos multiplicar el 4 por un número para que nos dé 20, es decir, por 5. Multiplicamos tanto el numerador como el denominador de 3/4 por 5 y nos quedaría 15/20, es decir, 3 por 5 es 15 en el numerador y 4 por 5 es 20 en el denominador. Y realizamos la suma de ambas fracciones, que nos darían como resultado 28/20. Pero 28/20 se puede simplificar, ya que 28 y 20 son múltiplos de 4, por lo que dividimos numerador y denominador entre 4, teniendo como resultado final 7/5, como lo podemos ver en esta parte de aquí abajo. Suma y resta de fracciones utilizando el mínimo común múltiplo, que también se denomina MCM. Veamos a continuación un ejemplo. Vamos a sumar 3/12 más 10/8. 12 y 8, que son los denominadores de las fracciones a sumar, son diferentes entre sí y tienen divisores en común, por lo que vamos a descomponer en factores los números para saber cuál es el mínimo común múltiplo, como muestra en la imagen que tenemos posteriormente. 12 tiene los diferentes múltiplos. 2 elevado a la 2 multiplicado por 3. 2 elevado a la 2 es 4, ¿verdad? Y 4 por 3 es 12. Entonces comprobamos que sí, en efecto, eso es válido. Ahora bien, tenemos el 8. 8 también nosotros lo podemos expresar como 2 elevado a la 3, es decir, multiplicando 3 veces el 2, nuestro resultado es 8, ¿verdad? Para calcular el mínimo común múltiplo tenemos que tomar los divisores comunes y no comunes elevados al mayor exponente, es decir, que vamos a tomar el 2 elevado a la 3, porque es el mayor, ¿verdad? Y luego lo tenemos que multiplicar por el 3, y esto nos va a dar como resultado 24. Por lo tanto, el denominador de estas dos fracciones, es decir, de 3/12 y 10/8, es 20. Ahora,
Para calcular el numerador de cada una de las fracciones que vamos a sumar, dividimos el mínimo común múltiplo calculado entre el denominador y el resultado lo multiplicamos por el numerador. Vamos a ver. Tenemos claro que nuestro mínimo común múltiplo es 24. Cuando yo divido 24 entre 12, que es el denominador de una de mis fracciones, eso me resulta 2. Cuando yo multiplico el 2 por el 3, que es el denominador, esto resulta 6. Entonces vamos armando la fracción. La fracción resultante sería 6/24. Vamos a ver la siguiente. Tenemos que vamos a dividir 24 entre 8. Esto nos da como resultado 3. Este 3 lo debo de multiplicar por mi numerador, que es 10. Cuando yo multiplico 10 por 3, eso resulta 30. Entonces la fracción resultante queda 30/24. Y sumamos los denominadores de ambas fracciones. Por lo tanto, la fracción que obtenemos de la suma de ambas fracciones es 36/24. Pero esta fracción se puede simplificar si dividimos numerador y denominador entre 12. La fracción irreducible sería 3 medios. Vamos a ver cómo pasó esto. 36/24 era nuestro resultado anterior, ¿cierto? Ahora, si yo divido 36 entre 12, me da como resultado 3. Ese sería el resultado de mi numerador. Ahora, si yo divido 24 entre 12, el resultado es 2. Entonces, no puedo escribir como respuesta que la fracción es de 36/24, ¿verdad? Sino que la fracción irreducible de 3 medios. Esa es mi respuesta. Ahora bien, vamos a hablar acerca de las multiplicaciones de fracciones. Para multiplicar una fracción por una fracción, se multiplican los numeradores para obtener el numerador del producto y se multiplican los denominadores para obtener el denominador del producto. Y luego lo que queda es simplificar el resultado a la mínima expresión. Vamos a ver los siguientes ejemplos. 1/2 del círculo, 3/4 de 1/2 del círculo. Esto nos resulta 3/8 del círculo, como vemos en las figuras. Ahora bien, ¿de dónde salió este resultado? Vamos a verlo de una forma más simple. 3/4 por 1/2. Esto es igual a 3/8. Decíamos que la multiplicación de fracciones se da multiplicando numerador por numerador y denominador por denominador. 3 por 1 nos resulta 3. Ya tenemos nuestro numerador. Ahora, 4 por 2 es 8. Entonces, la fracción resultante es 3/8. ¿Podemos simplificar esta fracción? No, ¿verdad? Ya está en su forma mínima. Ya no se puede. Es una fracción irreducible. Muy bien, ahora vamos a ver otro ejemplo. 4/9 por 2/8 por 3/6. Esto nos da 24/432. Vamos a ver cómo salió este número. Al multiplicar 4 por 2 es 8, ¿verdad? Y 8 por 3 es 24. Entonces, este es el resultado de nuestro numerador. Vamos a ver qué pasa con el denominador. 9 por 8 es 72. 72 por 6 nos da como resultado 432. Esta fracción se puede seguir simplificando. Entonces tenemos que buscar el mínimo común divisor de 24 y de 432. Este es 24, es decir, si yo divido 24 entre 24, mi resultado es 1. Y si divido 432 entre 24, el resultado es 18. Entonces nuestra fracción se reduce a un 10. Generalmente es más fácil efectuar las multiplicaciones simplificando los factores, dividiendo numeradores y denominadores entre factores comunes. Vamos a ver el mismo ejemplo que el anterior, nada más que en este vamos a buscar un mínimo común divisor por factores, no en nuestro resultado final. Por ejemplo, 4/9, esto no tiene un factor, ¿verdad?, en el que podamos dividirlos, un mismo factor, sino que queda de la misma forma en la que estaba.
pero vamos a ver el siguiente factor que es 2 octavos. Este sí, y nuestro común divisor o mínimo común divisor es 2. Cuando yo divido 2 entre 2 tengo resultado de 1 y cuando divido 8 entre 2 me resulta 4. Ya simplificamos este factor. Vamos con el siguiente. 3 sextos. El mínimo común divisor de 3 y de 6 es 3. Entonces al dividir 3 entre 3 tengo 1 y al dividir 6 entre 3 tengo 2. Ahora bien, voy a hacer la evaluación o la multiplicación de estas fracciones ya simplificadas, es decir, 4 por 1 es 4. 9 por 4 es 36 y 36 por 2 es 72. Entonces, ahora yo me pregunto, ¿puedo reducir aún esta fracción? ¿Puedo hacerla, llevarla a la expresión mínima? Esto es verdadero. El mínimo común divisor de 4 y 72 es 4 precisamente. Entonces, al dividir 4 entre 4 me resulta 1 y al dividir 72 entre 4 resulta 18. Entonces, tenemos la misma respuesta que teníamos en el ejemplo anterior. Cuando se multiplican las fracciones, se pueden simplificar los factores o el producto sin alterar el valor del resultado. Ya vieron que dio exactamente el mismo. También cualquier numerador se puede simplificar con cualquier denominador. Ahora vamos a hablar acerca de la multiplicación de números mixtos. Para multiplicar los números mixtos debemos de convertirlos a las fracciones impropias y luego vamos a seguir las reglas para multiplicar las fracciones. Para multiplicar por un número natural se coloca el número natural sobre la unidad. Vamos a ver esto en los siguientes ejemplos. Tenemos dos números mixtos, 2 1/4 multiplicado por 3 2/3. En primer lugar dijimos teníamos que convertirlos a fracciones impropias. La fracción impropia de 2 1/4 es 9 cuartos y la fracción impropia de 3 2/3 es 11 tercios. A su vez, estos valores nosotros los podemos simplificar para hacer el ejercicio, ¿verdad?, más fácil. Entonces vamos a sacarle tercera a 9, perdón, que es 3, y a 3, que es 1. 3 entre 3 es 1. Entonces vamos a multiplicar 11 por 3, 33, y 4 por 1, 4. Eso nos da como resultado 33 cuartos. Esto es igual a 8 1/4. Se pueden expresar de ambas formas. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos un número mixto 3 3/5 multiplicado por el número 14 por 1/12 y multiplicado también por 3/4. Vamos a ir por factores, ¿verdad? El 3 3/5 es un número mixto, lo vamos a convertir a su fracción impropia, que es 18/5. Este a su vez se puede simplificar, ¿verdad? Y queda como 9/5. Luego tenemos el 14. El 14 lo vamos a dividir sobre la unidad, es decir, entre 1 para que quede en términos de una fracción, ¿verdad? En este caso también vamos a simplificar el 14 y lo vamos a dejar en 7. A su vez, copiamos el 1/12. Este también lo vamos a simplificar. El 12 va a ser dividido entre 3 y queda entre 4. Entonces queda 1/4. Luego lo vamos a multiplicar por 3/4, que también se simplifica, ¿verdad? Y nos queda 1 entre 1. Vamos a multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. En este caso tendríamos 9 por 7, luego multiplicado por 1, luego por 1, nos queda como resultado 63 en el numerador. En la parte del denominador es 5 por 1 por 4 por 1. Nos da como resultado 20. También este 63 veinteavos se puede representar con el número mixto 3 veinteavos. División de fracciones. Tratemos de entender a través de una gráfica lo que significa división de fracciones. 3 entre 3/5 significa cuántos 3/5 hay en 3. Este diagrama nos muestra que en cada número tenemos 5 espacios, de los cuales solo tomaremos 3 y empezaremos a contar. Tenemos los primeros 3, 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, que hay 5 3/5
en 3. Cuando se divide por 3/5, la respuesta es lo mismo que cuando se multiplica 3 por 5/3. Vamos a ver qué es lo que estamos diciendo. Al dividir 3 entre 1 entre 3 sobre 5 o 3/5, nosotros tenemos como resultado el 5. También cuando nosotros hacemos la multiplicación de 3 sobre 1 por 5/3, que es el recíproco de 3/5, tenemos como resultado el 5. Entonces podemos concluir que 5/3 es el recíproco de 3/5. Para dividir dos fracciones se multiplica la fracción dividiendo por el recíproco de la fracción divisor. A los números naturales se les coloca denominador 1 y los mixtos se convierten en fracciones impropias y se procede de la misma manera. Tenemos los siguientes ejemplos. 4 entre 2/3. Esto va a ser igual a 4, al ser un número natural lo vamos a dividir entre 1 y a este número lo vamos a multiplicar por el recíproco de 2/3 que viene siendo 3/2. Antes de cualquier operación es necesario que nosotros verifiquemos qué números se pueden simplificar. En este caso 4 y 2 tienen mitad, por eso 4 entre 2 lo tenemos como 2 y 2 entre 2, 1. Entonces esto nos simplifica nuestro ejercicio. Vamos a hacer la multiplicación de 2 por 3 es 6 y 1 por 1, 1. Entonces la respuesta de nuestra división es 6. Tenemos otro ejemplo aquí que es 3/4 dividido entre 6. Vamos a copiar 3/4 porque es la división y lo vamos a dividir entre 6. Como es un número natural, le colocamos un 1 como denominador. Ahora se procede a hacer la multiplicación. Tenemos 3/4 por 1/6. 1/6 es el recíproco de 6 entre 1, ¿verdad? Entonces, vamos a simplificar antes de dar una respuesta final. 3 y 6, ambos tienen tercera. Entonces, 3 entre 3 es 1 y 6 entre 3 es 2. Por ello, al multiplicar 1 por 1, nos resulta 1. Y 4 por 6, o 4 por 2, perdón, es 8.